Vamos a abrir el libro de Génesis en el capítulo 35. El libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1. Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y estableces allí haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Jacob dijo a su familia y a todos los que la acompañaron: retiren los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y múdense de vestido. Luego subiremos a Betel y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquem. Partieron pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de su contorno, y así no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que está en el territorio cananeo, Betel. Acuérdense que Betel es ciudad de Luz, junto con toda la gente que lo acompañaba, y edificó un altar llamando al lugar el Betel, porque allí mismo se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina, y se llamó la encina del llanto. Dios apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Luego dijo Dios: yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen en ti, y de ti saldrán reyes. La tierra que di a Abraham e Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra. Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó el lugar donde había hablado con Dios Betel. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que como Dios hace un pacto con Jacob. Sabemos que lo vimos con Abraham. Cuando Dios hace un pacto, ¿qué es lo que cambia? El nombre de la persona. Ustedes ven que en la Biblia Dios cambia el nombre de la persona. Es que está haciendo ¿qué cosa? Un pacto. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, lo hace con ¿quién más? Con Pedro en el Nuevo Testamento. Y le da siempre un nombre de acuerdo a la misión que va a tener la persona en el pacto. En este caso, Abraham, padre de muchedumbre; Pedro, roca; en este caso, Jacob, le pone la fuerza de Dios y combate, que hace presente la fuerza de Dios, que en este momento en la historia de la humanidad, el nombre de Israel, por primera vez. Hasta ahora hemos visto que el pacto se ha ido pasando de persona a persona, de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob. Podemos pensar que este es un pacto nuevo. Este es un pacto nuevo. Dios está recordando el pacto que hizo ¿con quién? Con Abraham. Aparte que se muestra con la misma palabra que se muestra a Abraham. ¿Se acuerdan que 3 veces solamente en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta con el nombre de Shaddai, el poderoso? El poderoso. Se le muestra a Abraham y ahora se le muestra a Jacob. Le está diciendo: yo soy el mismo Dios que habló con tu padre Abraham. Le da la misma promesa que Abraham. O sea que no es un pacto nuevo, es la confirmación del pacto de Abraham, que después lo va a tener la plenitud, lo va a terminar de confirmar ¿con quién? Moisés, en el monte Sinai. O sea que vemos siempre el pacto está, si ustedes ven, el pacto siempre está ligado con cambio de nombre y con promesa. También está ligado con aceite. Ustedes ven siempre derraman aceite sobre una piedra. A partir de aquí entra Israel en la historia de la salvación. A partir de aquí vamos a ver el proceso de Israel. Israel va a entrar a Egipto y después Israel va a ser llevado ¿a dónde? Al desierto. Israel va a ser llevado al desierto por 40 años. ¿Y a qué va a ser llevado Israel al desierto? A quebrantarlo. Y también va a ser Israel llevado al desierto porque va a ser tentado por el diablo. Israel va a sufrir la prueba del diablo en los 40 años en el desierto. Bueno, Dios libera a Israel de Egipto y lo mete ¿a dónde? En el desierto a ser tentado por el diablo. Uno dice como que no tiene un poco que sentido, pero vemos también quién, Jesús, es bautizado, ungido, y enseguida es llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días para ser tentado por el diablo. Fíjate que Jesús está cumpliendo lo que hizo Israel. ¿Por qué? Porque solamente se sabe si una persona es fuerte en la fe, si es tentado por el diablo. Si tú no eres tentado por el diablo, nunca en la vida vas a saber si tú eres fuerte en la fe. Tú sabes que verdaderamente eres fuerte en la fe cuando vienen las tentaciones y tú las puedes vencer. Si tú nunca tienes tentaciones, tú no sabes si eres
fuerte o no. Puede ser que esté 40 años en tentación y un día te tienta y cae. O sea, que este tentar del demonio que Dios permite que Israel sea tentado en el desierto, es tentado ¿para qué? Para probar la fortaleza de Israel. Y vemos siempre que casi siempre el demonio se relaciona con el desierto. Con el desierto, casi siempre el demonio, los padres de la primera iglesia, cuando estaban en los primeros monjes de las órdenes monacales que estaban en Egipto en el desierto, continuamente tenían batalla con el demonio en el desierto. Y no sé, yo creo que a uno como que siempre lo atrae, lo que es uno lo atrae el lugar donde uno vive. ¿No? Una persona que le gusta el frío, supuestamente, ¿por dónde debe vivir? En el norte. Una persona que le gusta el calor, o que le gusta la playa, vive cerca de... O sea, uno más o menos busca el demonio. Muere en el desierto porque el demonio es estéril y duro como lo es el desierto. Vemos que en el desierto que hay absolutamente nada. No hay comida, no hay agua, no hay vida. ¿Qué es lo único que hay en el desierto? Miedo, inseguridad. No sé qué voy a comer mañana, no sé si voy a encontrar agua mañana. Ahí es donde mora el desierto. Sin embargo, cuando el profeta Ezequiel habla de Dios y del Espíritu Santo, lo habla como que como un torrente de agua que por donde quiera que pasa, todo reverdece. Dios es lo opuesto del desierto. Pero muchas veces para llegar a las fuentes de agua hay que atravesar el desierto. Por eso vemos que Israel va a ser igual que Cristo, tentado por el diablo. Y mira tú qué interesante. ¿Quiénes van a entrar al cumplimiento del pacto de la tierra prometida? Gente que había nacido de nuevo en el desierto, porque se recuerdan que los viejos que habían sido infieles murieron. Entran a la tierra nueva, ¿quiénes? Los que habían nacido nuevos. Uno entra a la gloria de Dios, los que nacen de nuevo, los que dejan de vivir en el desierto. Pero estamos viendo un pacto de Dios con Israel. Tenemos que este pacto de Dios con Abraham, que ahora se va materializando en Jacob. Vemos que un pacto es un convenio entre dos partes, ya sea individuo, ya sea grupo. ¿Cuál es el propósito del pacto? Lo hemos hablado montones de veces. El propósito de un pacto es para beneficiar a las dos partes. Es el propósito de un pacto. Si tú haces un contrato con el banco para comprarte un carro, tú te beneficias con el carro, pero el banco se beneficia ¿con qué? Con los intereses. Nadie hace un pacto, todo el mundo hace un pacto para que ambas partes sean beneficiados. Existen pactos bilaterales y pactos unilaterales. Hay pactos que lo hace una sola persona por su conveniencia y porque lo necesita. Hay pactos que lo hacen entre dos personas porque dos personas pueden ser beneficiadas. Hay pactos condicionados y pactos incondicionados. Hay pactos que tienen condiciones y pactos que no tienen condiciones. Entonces, si necesitas dinero, te presto dinero y tú me lo devuelves cuando puedas. Eso es un pacto sin condición. Un pacto con condición, te presto dinero, pero me devuelves el 40%, qué sé yo. Eso es un pacto con condición. Siempre entre las dos partes, para que se cumpla, tiene que haber estipulaciones. O sea, yo te doy esto, pero espero de ti esto y esto y esto. Los pactos siempre tienen un tiempo de duración prefijado. Nadie hace un banco no hace un pacto con ustedes para comprar un carro y le dicen, bueno, págame termíname de pagar cuando tú buenamente puedas. Todos los pactos tienen un término que está ya estipulado. Este pacto va a terminar y todos los pactos se espera que la persona que hacen pactos tenga responsabilidad. Tú no pagas, te llevan el carro. ¿Es tu responsabilidad qué cosa? Pues, ahora, el pacto de Abraham, ¿ustedes creen que fue unilateral o bilateral? ¿Qué ustedes creen? Fue unilateral. Porque Dios, ¿qué va a ganar Dios con el pacto ¿qué va a ganar Dios con el pacto de Abraham? Nada. ¿Quién es el que gana ahí? Abraham. Abraham y a través de Abraham. Nosotros, a lo mejor otra persona puede pensar que es bilateral, porque los dos toman la iniciativa, pero desde la forma que solamente el beneficiado es uno, Dios no se beneficia con nada. Para mí es un pacto unilateral que toma Dios, pero sigue con todas las características del pacto que hemos visto. La idea de hacer un pacto, ¿cuál es la idea de hacer un pacto? Es asegurar que lo que se acordó se cumpla. Porque si no, no hace falta hacer un pacto. Eso es tener la seguridad que lo que tú has acordado, o sea, el principal objeto del pacto es cumplir lo acordado para poseer algo. Si una parte del pacto no se cumple, la otra parte no tiene por qué cumplir la obligación. Si tú no pagas, el banco no tiene por qué dejarte el carro. O sea,
una de las partes, dejar de cumplir el pacto de una de las partes puede liberar a la otra parte del compromiso. Y como estaba buscando aquí en las cosas que estaba sacando del pacto, la persona que rompió el pacto no puede después reclamar que no se está cumpliendo el pacto. O sea, si tú no pagas el carro, tú no puedes salir después con una escopeta atrás que te está llevando, como ponen el programa ese de reposition, yo no sé cómo se llama. Si te llevan el carro porque tú no pagaste, mira, en vez de cogerla con que te lleve el carro, averigua qué cosa es lo que tú hiciste para que te lo están llevando. El segundo propósito del pacto es cubrir legalmente a las dos partes envueltas, ¿no? Porque te da una legalidad, tanto una parte, protege los intereses de ambos. Es importante entender que un pacto es válido solo y únicamente dentro de las estipulaciones que se hacen. Un pacto es válido cumpliendo ¿qué cosa? Lo que está escrito. Un pacto no se va más allá de lo que está escrito. ¿Ustedes entienden eso? Tú no puedes hacer un pacto que cobra, que tú dices, compré un carro, tú no puedes pensar que ese pacto te sirve para comprar un bote, por ejemplo. El pacto cubre, es válido dentro de las estipulaciones que se hace. Las obligaciones de un pacto, ¿a quiénes afectan las obligaciones de un pacto? A los pactantes. Hay personas que no están en el pacto, no beneficia ni compromete. O sea, si yo me compro un carro, a ninguno de ustedes le compromete que el carro me compromete a mí y al banco. Los que forman parte de ese contrato pueden beneficiarse, pero al mismo tiempo pueden ¿qué? Perjudicarse. Un pacto te favorece o te perjudica. Te favorece si lo cumple, te perjudica. Pero es un poco peligroso porque puede ser que si tú no haces pacto no te perjudique, pero si tú haces un pacto tienes que estar seguro que tú lo vas a cumplir, porque si no lo cumples, por ejemplo, si yo que estoy harto de mi carro, si yo lo echo en un canal, que no lo voy a hacer porque después no cojan malas ideas, o si lo que sea, ¿a quién le favorece o perjudica eso? A mí, a ninguno de ustedes, porque el que tiene contrato con el banco soy yo. Dios tenía en su mente cuando hace el pacto con Abraham y con Jacob todo eso que le estoy diciendo. Dios se pone en el pacto con Israel, Dios le da las bendiciones a Israel. Uno dice, qué bueno que Israel tiene pacto. Israel puede tener bendiciones, pero al mismo tiempo Israel puede salir perjudicado grandemente, más que Egipto. ¿Egipto tenía pacto? No. O sea, Israel puede ser más perjudicado. Por eso que el Señor dice, le hizo, Babilonia y Asiria va a ser tratado mejor que ustedes, Israel, el día de juicio. Porque esa gente no tenía pacto. O sea, puede ser una bendición, pero ojo, si no se cumple, puede traer muchísimos problemas. Y el pacto siempre incluye solamente a los que están bajo él. En el pacto de Abraham, ¿a quién va a incluir? A los descendientes de Abraham. No es para Egipto, no es para Mesopotamia, es para los descendientes de Abraham. Igual que ahora con el mismo pacto que hace el Señor a través de Israel. Es el mismo pacto que ya se está afianzando. Vemos que este pacto es válido solo si Israel cumple la parte del pacto. Por eso yo pienso que es unilateral, porque es impensable que Dios no cumpla lo que está pactando. Y Dios no se va a beneficiar para nada. Se va a beneficiar en cierta medida porque va a preparar el camino para la venida del Mesías. Pero Israel es que se va a llevar las grandes bendiciones. Hay diferentes palabras en Israel que se usan para describir la palabra pacto. Berit es la palabra que más se usa. Berit es la palabra que se usa más para hablar de pacto en la Biblia, y se usa 287 veces en la Biblia. El Berit es cuando se habla de pacto entre Dios y el hombre, a veces también entre los mismos hombres. Hay otra palabra que se llama karat, que se usa en Israel para pacto, que quiere decir pactar, o sea, cortar, pero en el sentido de hacer un pacto. Hay una palabra muy interesante que se usa para decir la palabra pacto, pero más que nada se usa como juramento o maldición. A ver, cuando decimos maldición lo estamos viendo en el sentido, maldición es el mal que cae sobre quien incumple el pacto. Dios no obliga a nadie a hacer un pacto. Ahora, si tú libremente haces un pacto con Dios, Dios espera que tú lo... Esta palabra que se llama maldición en el pacto, en israelita,
se usa 10 veces. ¿Tú sabes cómo se dice? Alá. Quiere decir Alá y se traduce muchas veces como maldición, la maldición de un pacto. Yo me quedé un poco pensando cuando yo leí esa palabra, pero también, bueno, está por supuesto que hemos hablado de la palabra Shabbat. Shabbat, ¿te acuerdas que hablamos también? Se utiliza para pacto, pero para jurar un pacto, se usa 55 veces en el Antiguo Testamento. Y hay una palabra que encontré muy interesante para pacto, también en Israel, que se dice Nasayak, que Nasayak quiere decir pacto, pero quiere decir levantar las manos. Nasayak era un pacto que se hacía, pero la persona que estaba pactando levantaba las manos cuando hacía el pacto. Así que muchas veces, ya saben, muchas veces cuando levanta uno las manos en adoración, tú también se puede decir que uno también está pactando con el Señor. Estos son los pactos que vemos en la Biblia. Nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer pactos, nosotros estamos acostumbrados a hacer promesas. Y una promesa es muy diferente que un pacto. Cuando tú haces una promesa, entonces la promesa, y tú no cumples lo prometido hasta que no recibes lo que se te da. Y podemos decir que eso como que es un poco de chantaje, ¿no? Si tú me das tal cosa, yo te doy tal, pero yo no te la doy hasta que primero tú no me la des. Nosotros estamos acostumbrados a hacer promesas. Y muchas veces en la piedad popular, promesas como que un poco absurdas. Te doy un ramo de flores y me concedes esta cosa. A Dios no le hace falta las flores en absoluto, si Dios es dueño de todas las flores. Te prendo una vela, a Dios es dueño del sol, Dios no le hace falta la vela. O sea, muchas veces nosotros pensamos que necesitamos comprar a Dios con las cosas que nos... Es que ni tampoco ustedes no hacen un pacto porque les regalen un ramo de flores. Cuando tú haces un pacto cuando te dan algo verdaderamente. Tú eres tentado a hacer un pacto cuando te dan algo verdaderamente valioso, una piedra preciosa, una casa. Entonces tú dices, vale la pena hacer Pero yo te digo, bueno, vamos a hacer un pacto con nosotros, ustedes dan todos los meses dan $200 y yo les voy a dar un ramo de flores. Les suena ridículo, pero así somos de ridículos nosotros con Dios. Nosotros no necesitamos promesas. ¿Tú sabes lo que Dios necesita? Pacto. Que es lo que nosotros hemos hecho varias veces cuando vamos a monasterios, retiro. Hemos hecho un pacto con el Señor. Un pacto es, Señor, yo me comprometo contigo con esto para que tú me des esto. Pero yo empiezo a cumplir mi parte del pacto desde ahora. Aunque yo no vea lo que tú me vas a dar, yo empiezo desde ahora a cumplir esta parte mía, esperando que tú cumplas la tuya. Y siempre un pacto siempre se sella como lo sella Israel, echando aceite sobre una piedra. Es el signo visible del pacto que tú estás haciendo invisible. Puedo decir, el aceite en Israel es símbolo de la sanación, porque con el aceite se sanaba, es signo de limpieza, porque con el aceite se bañaba. El aceite es símbolo de la presencia de Dios. Podemos decir cuando se echa el aceite sobre la piedra, que es la presencia de Dios derramándose sobre nosotros, que somos duros como la piedra. Por eso se usa el aceite en un pacto, y es de la forma que lo hace Israel. Y Dios se manifiesta con la palabra Shaddai. Yo soy el Dios poderoso. Y mira qué interesante, yo soy el Dios poderoso que te estoy cambiando el nombre de Jacob a fuerza de Dios. Y aquí vemos que el pacto de Israel se empieza a concretizar. En el versículo 16, el capítulo 35, versículo 16, dice: partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Éfrata, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los dolores del parto le dijo a la comadrona: ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, lo llamó Ben-Oni, que quiere decir hijo de sufrimiento. Pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultado en el camino de Éfrata, o sea, Belén. Jacob erigió una estela en su sepulcro, en la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. La tumba de Raquel está cuando vamos por Israel, antes de entrar a Belén, a mano derecha. Una vez que otra vez nosotros lo visitamos, ya nosotros no la visitamos porque queda detrás del muro que se ha levantado, entonces ya no se puede pasar. Y yo hace tiempo que dejé de ir a la tumba de Raquel, porque una vez fui a entrar con la cruz de San Benito y el policía me puso la escopeta en el pecho y me dijo que yo no podía entrar con la cruz. Y le dije: si yo no puedo entrar con la cruz, yo no entro. No tengo ningún interés en entrar a la tumba de Raquel. No le puedo decir la segunda parte que le dije qué hacía yo con Raquel, porque sería muy feo. Después me tuve yo que confesar, porque la pobre Raquel no tenía culpa de
de que no me dejaran entrar. Pero yo encontré muy injusto que los judíos entran con la estrella de David a todas las iglesias cristianas y que ellos no nos dejen entrar con la cruz. Por eso yo no voy al Muro de los Lamentos. Yo voy al Muro de los Lamentos para llevarlos a ustedes que van por primera vez, pero yo me quedo afuera y yo no entro. Porque con la cruz uno no puede entrar. Y si yo no puedo entrar con la cruz, yo no entro. Porque los judíos no son tan fáciles como la gente los pone. Ellos hacen la víctima, pero cuando cogen poder aplastan a los demás. Y usted sabe que yo quiero muchísimo Israel. Mira, tengo un pueblo israelí, tengo muchos amigos israelíes, pero a mí no me ciega. Ellos exigen derecho aquí, derecho que ellos son incapaces de dar en su tierra a los cristianos. Y cuando uno pide, no debe ser capaz de dar. Pero bueno, eso, la pobre Raquel no tiene culpa de nada de esto. Raquel murió a la entrada de Belén. Aquí en el versículo 21 vemos un dato muy interesante que parece como que un chisme, pero no es un chisme, que después vamos a enterar con el versículo 21, capítulo 35, versículo 21. Dice: Israel, ya de aquí no se llama más Jacob. Cada vez que digamos Israel, aquí nos estamos refiriendo a Jacob, no a la nación que todavía no existía. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder. Sucedió por entonces que mientras Israel residía en aquel país, fue Rubén, hijo mayor de Jacob, y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. O sea, Rubén deshonra. Y esto no es un chiste. Van a ver lo que le costó a Rubén hacer eso. Rubén deshonró a su padre acostándose con una de las concubinas de Israel. Eso es, hoy en día es feo. En aquel momento era todavía más feo, deshonró. Y vamos a verlo después, más adelante, lo que le costó a Rubén el acto irresponsable que cometió. Recuerden, decimos, porque esto sucede en la Biblia. Sucede porque la ley no se había dado y porque el hombre estaba marcado por el pecado. Si hoy con la gracia nosotros hacemos lo mismo, cuando tenemos la gracia santificante, imagínate tú esto cuando estaba recién porque la gente se asombra, pero estos son hombres que están fuera de la gracia de Dios, que están marcados por el pecado, que no tienen intercesor entre Dios y los hombres, que están ahí a la buena de Dios, y que para cómo no tienen ley. Recuérdense que la ley lo que va a hacer es guiarlo para llevarlos a Dios. En el versículo 31 van a hablar los hijos de Jacob, y esto es muy interesante. Hijos de Elía, el primogénito de Jacob, Rubén. Tengan en cuenta, ¿quién es el primogénito? Rubén. Según los protestantes, que dicen que Jesús es el primogénito de María, entonces tiene que haber segundo. Vamos a ver que la primogenitura Rubén la pierde. O sea, vamos a ver que la primogenitura no es un índice de quién nació primero o después, sino un índice de Rubén va a perder la primogenitura a partir de lo que no es digno de ser primogénito. Hijos de Elía, el primogénito de Jacob, Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ellos son los hijos de Elías que van a formar las tribus de Israel. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Vimos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Tenemos 8. Hijo de Bijá, la famosa del asunto. Dan y Neftalí. Hijo de Silpá, la esclava de Elías, Gad y Aser. Estas son las tribus de Israel. De aquí va a salir el pueblo de Israel. Después nos narra la muerte de Isaac. Estaba el padre en el versículo 27. Después habla del linaje de Esaú. El linaje de Esaú van a ser los edomitas. Cuando ustedes vayan a hablar en la Biblia, porque a Esaú también le dicen Edom. Cuando ustedes vean los edomitas que hablan en la época de Jesús, los reinos de los edomitas, en toda la Biblia, esos edomitas son los descendientes de Esaú. Porque solamente la historia se va a centrar sobre la descendencia de Jacob. Pero vamos a ver una cosa muy interesante que un poco más adelante nos va a hablar. Mira tú qué interesante. Jesucristo es descendiente ¿de qué tribu? De Judá. ¿Y Judá de quién es hijo? De Elías. Es hijo de Elías. Isaac es hijo de Elías. Por supuesto que de Jacob, pero es hijo de Elías. Pero mira qué interesante, porque ¿cuál era la mujer que deseaba Jacob? Raquel. ¿Y con quién se quería casar? Sin embargo, se casa con Lía y Jesús desciende ¿de quién? De Elías. Jesús desciende de Elías.
Y mira tú qué interesante, porque se acuerdan cuando hablamos que decía que Raquel era muy bella. Y Lía, la pobre Lía, que es lo único que tenía bonito, los ojos. Lo cual quiere decir que el resto, olvídate, era feo. Esta mujer que era fea, que Jacob no se quería casar con ella, que la humilló, porque no dijo, yo quiero a tu hermana. Termina siendo la antepasada de Jesús. Y cuando aquí Jacob entierra a Raquel, no dice que hizo mucho duelo por Raquel, dice que la enterró en la orilla del... Pero cuando se muere Elías, la manda a enterrar junto a él y junto a Abraham en Hebrón. Y dice que hizo gran duelo por ella. Quiere decir que la belleza, hoy en día nos fijamos en la belleza y por eso continuamente estamos metiendo la pata. Cuando Jacob parece, esto es lo que se deduce cuando Jacob conoce la belleza de Raquel, y Lía termina amando a Lía, no a Raquel. Y la descendencia de nosotros viene a través de Lía. Yo estuve leyendo un artículo que sonaba cómico porque decía la abuela fea de Jesús. Porque, sí, pero es cierto, para que tú, no es cruel, es una bendición. Gracias a Dios. Dios mira diferente que lo que vemos. Porque hubiera sido, bueno, Jesús desciende de Raquel. A veces, y ahora me pregunto, ¿por qué los judíos le dicen a Raquel la madre de Israel? Yo creo que eso es un poco de discriminación. Los judíos dicen que Lía es la madre de Israel, porque la mayoría de las tribus descienden de Lía, y la tribu principal de Judá desciende de Lía. Pero eso es un dato que a mí me llama mucho la atención, como nosotros muchas veces, como dice San Pedro, nosotros juzgamos por las apariencias, Dios juzga por el corazón. Pero aquí no dice, pero algo pasó entre Jacob y Lía, que Jacob terminó queriendo más a Lía que a... Bueno, la entierra con él, dice que hizo gran duelo, y la entierra junto a Abraham, la entierra con las grandes matriarcas, con Abraham y Sara, con Isaac y Rebeca, entierran a Jacob y Lía. Raquel no está enterrada con Jacob. Mira tú qué dato más curioso, es porque se puso bravísimo y trabajó como 20 años porque él quería a Raquel, y Dios le dijo, te voy a dar a Lía. No, pero yo quiero a... Mira, tuvo 20 años de sufrimiento. Cuando se hubiera quedado con Lía desde el principio, que era la voluntad de Dios, se hubiera ahorrado 20 años de trabajo. Y yo me pensaba, ¿no sabemos nosotros así? Yo quiero esto y Dios me da esto. No, pero yo no quiero eso, yo quiero esto. Y pasamos sufrimiento por años, cuando a la larga tú dices, mejor que me hubiera quedado con lo primero que me dijo el Señor. Después de esto sigue la historia, la descendencia de los reyes edomitas, todo esto, y comienza la historia ¿de quién? José. José es una de las grandes prefiguras de Cristo. Es una de las grandes prefiguras de Cristo. ¿Te acuerdas que hemos visto que Cristo prefigura? Adán es prefigura de Cristo porque representa ¿qué cosa? La autoridad. Es el que tiene autoridad sobre la creación. Dios le da a Adán, mira, todo esto te doy, domínalo y trabájalo. Adán es prefigura de Jesús en cuanto a la autoridad. Abel es prefigura de Cristo porque representa ¿qué cosa? La muerte del justo, del que no tiene pecado. Noé representa a Cristo. ¿Por qué? Porque es el que salva a toda su familia del diluvio, es el que preserva la vida en el arca. Melquisedec representa a Cristo. ¿Por qué? Porque es el sacerdote que ofrece pan y vino. Hay muchas prefiguras de Cristo. Moisés, vamos a ver que representa a Cristo como profeta. Se acuérdense que van a decir desde Moisés, que decía, Moisés fue el gran profeta, pero ¿qué vas a hacer tú que supere lo que hizo Moisés? David representa a Cristo a través de ¿qué? ¿Cómo ustedes creen que David, cuál es el área de David que representa a Cristo? El rey. Es el rey, Cristo es rey, David es rey. Pero de todas las prefiguras del Antiguo Testamento, la que más va a parecerse a Cristo es José. José es la prefigura de Cristo. Yo saqué aquí unos datos. José quiere decir Dios agregará. Dios agregará. Sin embargo, Jesús quiere decir Dios salva. Dios salva, ¿por qué Dios salva? Porque Dios agrega, ¿qué cosa? La gracia. La gracia. José era pastor. Cristo es el buen pastor. Josué fue opuesto y reveló, por eso se buscó todos los problemas que tenía, a lo malo. Cristo es opuesto, revela todo lo malo. José fue especialmente amado por su padre. Cristo es el hijo amado del padre. José era el hijo de la vejez de Jacob. Cristo es el hijo, no de la vejez, pero de todas las épocas del padre.
A José, vamos a ver, lo visten con una túnica de muchos colores, que quería decir que era noble, que tenía preeminencia sobre todos los hermanos. Jesús es el primero de todos los creados. Josué fue traicionado por sus hermanos. Jesús es traicionado por sus hermanos. José fue envidiado y odiado por sus hermanos. Jesús también fue odiado y traicionado por sus hermanos. José fue odiado a causa de las palabras que decía. Cristo fue odiado a causa de las palabras que decían. Josué fue mandado por su padre para hacer una obra buena. Jesucristo fue mandado por Dios para hacer la obra de la redención. José buscaba la salud de sus hermanos en Siquén. Cristo vino a traer nuestra salud. José vino a Siquén, que significa el hombro, que era un lugar de pecado. Jesucristo vino a pasar la pasión por nuestra redención. José no se rindió por el mal que le hicieron, sino que buscaba reconciliarse con sus hermanos. Cristo no se rindió a pesar del mal que le hicieron, y siempre que es lo que busca, reconciliarnos a sus hermanos con Dios. Los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo. Los judíos conspiraron contra Cristo para matarlo. Los hermanos de José los ridiculizaban. Los judíos ridiculizaron, y seguimos todos nosotros ridiculizando. Los hermanos de José lo desnudaron y le quitaron toda la ropa. Nosotros le despojamos a Jesús de toda la ropa en la crucifixión. José fue metido en un hueco. Jesús fue puesto en una tumba. Sin embargo, José salió del hueco. Jesús resucitó. José se hizo casi un príncipe de Egipto y no fue odioso con sus hermanos. Jesús se hace rey y no es odioso con sus hermanos. Otra característica: José fue vendido por 20 monedas de plata. Cristo fue vendido. La túnica de José, manchada con sangre, fue presentada a su padre como símbolo de muerte. Jesús es presentado con su sangre, se presenta. José es la prefigura más grande que hay de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Casi prefigura toda la pasión de Cristo. Jacob nos dice en un pasaje del Antiguo Testamento, y nos dice quién era José. Dice Jacob: rama fructífera es José, rama fructífera es José. Le causaron amargura, lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros, mas sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Si vemos, ahora cuando vemos la historia de José, si vemos algunas características de ustedes han leído. ¿Cuántos han leído la historia de José? Si ustedes han leído la historia de José, a veces se acuerdan a qué características pueden señalar de José. Era un hombre de un gran corazón, un hombre que no guardaba resentimiento, hicieran lo que le hicieran. Tenía una gran mansedumbre. Es un hombre que soportó todo lo que le hicieron sin perder su paz. Pero hay uno que nadie... El amor a la fidelidad a su padre. A ver, era un hombre justo. Venció la tentación de la... Ahí no dijiste la palabra, pero tú eres la que ha llegado más cerca a lo que estoy diciendo. Venció la tentación. Era un hombre de una moral intachable. Por eso que vence la tentación. Para mí una de las características más grandes de José es la moral. Cuando vemos podemos decir, relajo que hay formado, que Jacob tenía 3 concubinas, que Abraham se acostó con Agar, y porque no había ley. José, sin haber ley, es un hombre extremadamente moral. Y a veces uno se pregunta, ¿de quién le viene esa moralidad a José? ¿De Jacob? En absoluto. Por eso es un verdadero misterio. Es un verdadero misterio cómo reacciona el hombre a la vida de la llamada de Dios. Y todos los que son padres lo saben. ¿Cuántos padres buenos? Sale un hijo que es un desastre. Y uno dice, pero si este muchacho ha recibido la misma educación con lo que los hermanos, ha vivido en la misma casa, ¿por qué una persona sale mala y una persona sale? Eso es un misterio de la gracia, y verdaderamente muchas veces tiene que ver. Yo creo que Jesús lo describe mejor en la parábola del sembrador. Salió el sembrador y tiró la semilla, tiró la misma cantidad de semillas. Una semilla se murió y otra dio fruto.
¿Y de quién era la culpa? ¿Del sembrador? Que la semilla se murió. ¿De qué era la culpa? De la tierra. Por eso yo digo que, hermano, hay personas que son jóvenes, nacen malos. Nacen malos. Puede caer la semilla que caiga. Claro, el Señor puede hacer la obra. Eso es la conversión. Pero hay veces que le tiran la semilla y la semilla. Porque la persona nace marcada. Es un misterio de Dios. Porque está bien, tú dices, nació en una familia mala. Pero ¿cuántos muchachos yo veo que nacen de familias malas y son santos? Y terminan siendo tremendos sacerdotes. Sin embargo, de familias buenas salen gente que uno dice, ¿cómo es posible que uno se rompe la cabeza diciendo? Y los mismos padres se rompen la cabeza diciendo, ¿qué hice? No, tú no hiciste nada. Es que cada uno es responsable delante de Dios de sus propias acciones. Y hay personas hechas de tierra buena y hay personas hechas de tierra mala. Eso es un misterio de Dios. Aquí lo podemos ver. José, sin ningún tipo de una enseñanza, sin ley, sin nada. Por eso, si vemos a ver, José es un reproche para Jacob y para toda la demás gente. Porque si José fue bueno y moral, ¿por qué los otros que también fueron llamados por Dios no pudieron responder con la misma moralidad? Hay veces que uno como que se excusa, no, porque la sociedad, porque las costumbres que dañó, que hizo que Abraham se acostara con Agar y quiso que Jacob tuviera concubina, esa misma moral no afectó a quién. A José. José fue un hombre profundamente moral. Supo vencer todas las puro, podemos decir un hombre santo. Por eso están las grandes prefiguras que se parece a Cristo. Todas las tentaciones que le pusieron a José las venció. Por eso yo creo que no se le presta mucho, y por eso que el padre adoptivo del Señor tiene el mismo nombre de este hombre, porque José, el esposo de María, va a tener todas estas características del José, un hombre intachable, un hombre puro. Y así comienza la historia de José. Nos quedan 10 minutos. Dice, esta es la historia de Jacob. José tenía, dice así en el versículo 2, esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, ¿ves? Pastor de ovejas, con los hijos de Bijá y los hijos de Silpá, mujeres de sus padres. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Tú ves, José denuncia el mal. Le dijo al padre lo mal que se estaba hablando de él. Israel amaba a José más que a todos. Otra característica, José era profundamente amado por su padre. Le había hecho una túnica de mangas largas. Vieron sus hermanos cómo lo prefería su padre a todos los otros hijos y lo aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarlo. Muy parecido a la historia de Abel y de Caín. Bueno, la historia de Cristo. La gente odiaba a Cristo precisamente por Cristo lo dice. Si he obrado mal, dímelo, y si bien, ¿por qué me pega? Vemos que Cristo, y todo ese pleito comienza por una túnica de muchos colores y que era de manga larga. Dice también que era no solo de manga, dice que era larga por todos los sentidos. Y uno dice, bueno, ¿por qué el pleito viene por esta túnica? Esa túnica quiere decir mucho. Primeramente no era primogénito, o si no de primogénito, porque primogénito va a ser Judá, pero ya José no estaba. A lo mejor era como la intención de Jacob, de que si Rubén falló, estaba poniendo toda su intención de primogénito en José. Pero también la túnica larga quiere decir que no iba a trabajar, porque las túnicas se hacían cortas, de mangas cortas para poder moverse. O sea que le daba cierta nobleza. Decía, este va a ser una persona que va a tener una nobleza tremenda y lo voy a preservar. Todo eso fue lo que hizo. Y ahí es donde viene algo que se llama temible, algo que se llama, ¿ustedes saben cómo? Envidia. Porque yo siempre he visto que los envidiosos siempre tienden al mal. Porque si estos hombres vieron que el padre prefería a José por algo, ¿qué es lo que ellos debieron hacer? Déjame ver qué hace José para imitarlo, para agradar igual a mi padre. Sin embargo, en vez de hacer eso, vamos a destruir a José. Eso se llama envidia. Y la situación no ha cambiado hasta el día de hoy, tanto espiritual como física. La túnica dice que estaba bordada ricamente, tenía muchos colores, que cubría su cuerpo continuamente, lo cual casi marcaba a José como el jefe de todos los demás hermanos. Aquí los datos que saqué decía, la túnica significaba que la persona que la vestía era de la aristocracia y no hacía trabajo físico.
Espiritualmente, ¿qué quiere decir la túnica que se revistió José? ¿Eso es lo que quiere decir? La salvación de Cristo. Por eso en el bautismo nosotros nos bautiza, ¿qué es lo que nos pone? Una túnica blanca, ¿no? Que simboliza que nosotros nos estamos revistiendo igual de primogénito, nos estamos revistiendo de la gracia de Cristo, pero eso ya un poco más espiritualmente. Pero vemos que José es profundamente odiado por sus hermanos porque hacía, ¿qué cosa? Es bien. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo. Cuando una persona hace bien, las otras personas, ¿qué es lo que tratan? A mí nunca se me olvida, y eso lo vi en Santo Domingo, una vez que estaba en Santo Domingo en las elecciones, que había un letrero que decía, abajo el que gane. Yo nunca había visto eso en mi vida, cerca de Jaragua, yo me impresioné. No importa de qué partido era, el asunto es que el que gane, abajo. Y Monseñor Román habla mucho cuando se refiere a nosotros los cubanos y eso aplica a todos los latinoamericanos, que somos como el cangrejo, cuando lo ponen en un cubo, que los cangrejos de abajo empiezan a alar al que está subiendo para que no suba. Y así es el ser humano. Ustedes ven, y eso lo he visto yo montones de veces, sobre todo en estos ministerios de alcohol y droga, cuando una persona sale de la droga y del alcohol, en vez de sus compañeros de bebida y de vicio, en vez de darle gracias a Dios, lo que quieren es que regrese al vicio que dejó. Yo me acuerdo en el interior que yo trabajo, había una persona de Giro que estaba metido en droga y en todo eso, hace muchos años, y hoy en día es un hombre santo, y pasó los primeros seminarios de Nueva Vida y dejó de tomar. La primera fiesta de Navidad, todo el mundo estaba empeñado en la fiesta de que el hombre tomara. Querían verlo caer. ¿Pero tú sabes por qué querían verlo caer? Por envidia. Pero tú sabes por qué lo envidiamos. Porque él era un reproche a los demás. Él estaba diciendo, si yo cambié, ustedes también pueden cambiar. Y ellos querían justificarse y decir, nadie cambia, para justificarse. Y eso mismo es lo que pasó con la historia de José, y el hombre no ha cambiado. Eso es lo mismo que se como nosotros. Cuando no hay nada peor que la envidia espiritual. Esta persona es santa, y eso en la iglesia desafortunadamente se ve mucho. Esta persona es santa, obra bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Destruirla. Buscarle a ver cómo lo podemos destruir. ¿Por qué? Porque en vez de decir yo, esa persona es santa, déjame ver qué es lo que está haciendo para tratar yo de... Si ustedes ven, todos los santos han sufrido enormemente. San Faustina, el Padre Pío, Santa Catalina, ¿qué? No hay santos sin sufrimiento. ¿Y quiénes le han causado la mayoría de los sufrimientos? No han sido los paganos, ha sido la misma iglesia. Porque, hermano, esto no ha cambiado. Dice en el versículo 5, José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes lo odiaron más todavía. Les dijo, oigan el sueño que he tenido. También vemos aquí la inocencia de José, porque si alguien se da cuenta que los hermanos cada vez se ponen más furiosos, lo menos que uno hace es contarle un sueño, ¿no? Y más el sueño que le va a contar. Eso es lo que pasa con las personas que son puras. Esas son las personas que no tienen malicia. Como no ven maldad en lo que van a decir, lo dicen. Y eso nos molesta profundamente. Les dijo, oigan el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y de pronto mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que las gavillas de ustedes se hacían ruedas y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros? ¿O que vas a tenernos domeñados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de los sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Resulta que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre los reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir inclinados hacia ti hasta el suelo. Hermanos, sí fueron inclinados hasta el suelo. Y si hubieran evitado todo eso, se hubieran hecho caso al llamado que Dios hizo a través de José. Fíjate cómo ellos, faltaban muchos años de entrar a Egipto. Que, hermano, el Señor estaba hablando. ¿Y cuántas cosas se hubieran evitado si no hubieran metido a José en el hueco? ¿Cuántas cosas se hubieran? Sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba. Mira tú que dos diferencias. Los hermanos y el padre reflexiona. Ahí está la virtud de uno que es cristiano. Cuando tú ves que alguien tiene alguna posición o lo que sea, unos dones que le da a Dios, tú en vez de envidiar debes reflexionar. ¿Por qué esta persona tiene eso? 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 ¿Por
Y si yo, la envidia, la santa envidia es buena. ¿Qué cosa es la santa envidia? Yo quiero poseer lo que esta persona tiene. Ahora, yo no quiero desposeer a la persona. Yo quiero poseer lo mismo que tiene. El problema es que la envidia desposee a la otra persona para poseer yo. La santa envidia es un deseo no de desposeer, sino de tener lo mismo, porque Dios tiene para todo el mundo que tiene la otra persona. Ahora, cuando tú quieres poseer lo que la otra persona tiene, no desposeer, entonces, ¿qué es lo que tú haces? Reflexiona. ¿Qué tiene esa persona que todavía me falta por llegar? Si tú llegas a ese estado, ya tú estás progresando a la santidad. No es decir, vamos a ver qué trampa le ponemos, a ver cómo lo tumbamos de dónde está. Y vemos también que ustedes no se han dado cuenta porque nadie ha significado, porque vemos el manojo de frutos y todo eso, vemos que lo que quiere decir, está claro cuando le dijeron, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Pero fíjate que interesante, en el segundo sueño ve el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinan ante él. ¿A ustedes les suena algo eso conocido? ¿Qué cosa? Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies, coronada de 12 estrellas, que aquí eran 11 porque él era el 12. Cada vez que en la Biblia se habla sol, luna, 12 estrellas, se está hablando de Israel. Se está hablando de Israel. Las 12 estrellas de Israel que cumplen todo el ciclo de Dios como la noche y el día. Por eso es interesante que al final de la historia, en el Apocalipsis, aparece María vestida también así, porque María es el resumen de Israel. Por eso que María aparece en el Apocalipsis vestida, porque los protestantes dicen, no, ese es Israel. Digo, no es Israel, porque dice que pare a Cristo. O sea que si pare a Cristo, la única persona que ha parido a Cristo, y lo dice con dolores de parto, para que sepan que es un parto de verdad, la única persona que ha parido a Cristo es María, pero María aparece revestida como el sueño de José, porque María es el resumen de todo el Antiguo Testamento, y María es el resumen de Israel. Porque ¿cuál es el objetivo del pacto? ¿Cuál es el objetivo del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el objetivo de todo el camino de Israel? ¿Cuál es el objetivo? Que viniera Cristo. ¿Y quién es quien resume el nacimiento de Cristo? María. Por eso en el tiempo que comienza ahora, en el tiempo del Adviento, la figura del Adviento es María. Porque ¿qué hacemos en el Adviento? Celebramos que estamos esperando la venida del Mesías. Y María es el ejemplo de la espera de la venida del Mesías. Por eso María es la figura del Adviento, la mujer que espera el nacimiento. María es el resumen de toda la esperanza del Antiguo Testamento. Porque inclusive Israel podía existir el pacto de Dios. Si no había pueblo, el pacto no tenía testador. ¿Se acuerdan la preocupación? Quiero tener descendencia, porque si no tengo descendencia, se acaba el pacto. Pero todavía, si sale Israel, Cristo puede nacer de una nación, puede nacer de las piedras del templo. Que aunque Israel existiera, necesitaba una figura de una persona donde se encarnara en el vientre. Esa persona es María. Por eso todo el Antiguo Testamento va apuntando, ¿tú sabes quién? A María. Porque si no es en María cumple toda la esperanza y todo el sentido de Israel. Por eso la importancia de María que los protestantes no ven. Podríamos decir que todo el pacto de Dios es como una pirámide. Empieza ancho, Abraham, todas las tribus, pero a la larga termina ¿dónde? En una punta. ¿Y cuál es la punta de esa pirámide que estamos viendo? María. Que de ahí nace Jesús de Nazaret. Por eso María es el resumen de las Escrituras, es el resumen de las profecías, es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Y después seguimos con José, porque José, en la historia de José vamos a ver cómo funciona el plan de Dios. Como una cosa que parece mala, a la larga es buena. Porque yo estoy seguro que cuando José estaba sin ropa metido en el hueco, José no pensaba que eso era bueno. José pasó muy mal rato y después cuando lo venden esclavo en Egipto, sin embargo todo eso estaba apuntando a un bien. Porque como dice San Pablo en Romanos, todo obra para bien del que. Ahora, para que eso obra para bien de los que ama el Señor, la persona tiene que dejarse llevar por el plan de Dios, por la voluntad de Dios. José se dejó llevar por la voluntad de Dios. Si José da una pataleta y busca, qué sé yo, una escalera y se sube en el hueco y sale del hueco y llega dando gritos donde está, el plan de Dios no se hubiera
Por eso ahí vemos una característica de José. José era obediente a los signos que Dios le daba. Él no se resistió. Cristo tampoco se resistió a la muerte. José no se resistió. Dijo, si esto es lo que... Si yo tuve esos sueños, Dios no se equivoca. Algo en mí hay. Que pase lo que pase. José decía, mientras pasa toda esta tribulación, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Ser obediente a Dios. Y por eso que muchas veces la tribulación, nosotros seguimos de tribulación en tribulación, porque cuando viene la tribulación no somos obedientes a Dios. Entonces queremos buscar nuestra propia solución. Y acuérdense el problema que formó la dichosa Sara. Por eso cuando hay una tribulación, yo creo que la mejor forma de pasar la tribulación es siendo obediente a Dios. Yo no sé esto que está pasando por qué, pero yo estoy seguro que esto, si yo soy obediente, va a ser para bien. Claro que eso se dice muy bien, muy bueno en frío. En caliente es otra cosa, pero ahí para eso uno crece en el Espíritu. Y puede ser que al principio te dé un poquito de ataque, pero cuando tú de verdad el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te redarguye y tú dices, frena el ataque. Déjame esperar la voluntad de... Porque es natural que te dé un principio de ataque, porque tú no eres santo. Y siempre la humanidad se revela, pero para eso está el Espíritu Santo, que está antes del primer ataque, el Señor te dice, oye, lo que tú aprendiste, sé obediente. Entonces tú frenas y dices, más vale que sea obediente, que deje al Señor que se ocupe de... Porque yo haga mi parte, o deje que el Señor se ocupe de lo mío. Y todo esto de verdad uno se da cuenta cuando tiene un pacto con Dios, y que Dios nunca va a ser infiel a ese pacto. Pero vemos que en todo de Génesis, si vemos, todo de Génesis no son hechos aislados. Todo de Génesis apunta a ¿quién? A Cristo. Todo de Génesis va apuntando a Cristo, y el Éxodo va a ir apuntando a Cristo, y los libros sapiensales de sabiduría van a ir apuntando. Vemos que toda la Biblia no es una serie de libros sueltos, son libros que tienen una meta, van apuntando a la venida de Cristo. ¿Cuál es todos estos libros sueltos? Que es como el rosario. Todos estos libros sueltos, ¿cuál es el hilo que los va enganchando? Todas las cuentas estas sueltas. El pacto de Dios. El pacto va uniendo libro tras libro, porque todos los libros van metidos ¿dónde? En el pacto que Dios hace con Abraham, que ratifica a Jacob y que va a dar la plenitud a Moisés, el antiguo pacto. Recuerden que, como dijimos aquí, todos los pactos tienen un tiempo de duración. Por eso el pacto de Israel tenía un tiempo de duración, y por eso que el pacto de Dios con Israel se acabó. Así que esto es lo que estamos viendo en cuanto a José. Ya después vamos a ver con la historia de José, ya cuando Israel entra en Egipto, y vamos a ver todos los problemas que Israel también se busca por entrar en Egipto. O sea que todo esto, acuérdense que estamos viendo los libros metidos dentro del pacto y apuntando a Cristo. Porque si tú no ves los libros dentro del pacto y apuntando a Cristo, los libros de la Biblia parecen una casa de locos, cada cosa suelta por su lado. Hasta ustedes han visto que todo lleva un ritmo, una coherencia